Buenos días. Este es un resumen de una conferencia que di a finales de 2019 en el Museo del Comercio de Salamanca. Y va sobre transacciones económicas relacionadas con la música. Es decir, en realidad es más de cuestiones económicas y del funcionamiento de las administraciones de la Catedral de Salamanca, especialmente en tiempos pasados. Voy a buscar el archivo, compartir la pantalla. A ver, vamos a... Eso es. Bueno, este sería el título: El mercado musical en la documentación del Archivo Catedral de Salamanca. Es una fotografía de uno de los cajones que contienen libros de actas capitulares en la cajonería del siglo XVIII de esta institución. El esquema general es este. Vamos a hablar de música y contabilidad en la Catedral de Salamanca, las series documentales que contienen estos tipos de registros, cómo se proveían los puestos, los pagos a los músicos, compras de instrumentos, de libros y partituras, y también un reflejo de la crisis económica, especialmente del siglo XIX, en su repercusión en la música, en la plantilla musical, y unas breves conclusiones. Para centrar el tema, un poco de estructura del gobierno de la catedral, especialmente en tiempos pasados. El gobierno de la catedral está a manos del cabildo, sigue estando. El cabildo está presidido por el deán, es un conjunto de canónigos, el deán es uno de ellos, gestiona el patrimonio de la catedral y se preocupa de cómo celebrar con la mayor solemnidad el culto divino. También, en ausencia del obispo, administra la diócesis. En lenguaje antiguo, el cabildo se componía de 4 instalaciones, es decir, 4 categorías de los miembros: las dignidades, a las cuales pertenecía el deán, el chantre, los arcedianos distintos, arcediano de Medina, que en tiempos era de la diócesis de Salamanca, arcediano de Monleón, etc. Los canónigos, un número variado con el tiempo, antiguamente eran bastantes. Los racioneros, que eran unos empleados que se llamaban así porque percibían una ración, y los medio racioneros, que lógicamente, pues como su nombre indica, percibían la mitad de ración que los racioneros, y existen desde el último tercio del siglo XV. En lo que respecta a música, la música en la catedral se distribuía entre las misas y el culto divino, el oficio de las horas, maitines, laudes, todo esto. Había 2 agrupaciones: el coro de salmistas, dirigidos por el sochantre, que era uno de ellos, y estos tenían a su cargo el canto llano o canto gregoriano, es decir, lo más sencillo, lo que se hacía a diario, y la capilla musical era un conjunto de músicos, voces e instrumentos que se encargaban de la polifonía, de obras más complicadas, y sobre todo tenían más presencia en las festividades solemnes. Había cantantes, músicos de voz, que llamaban entonces, músicos instrumentistas. El director era el maestro de capilla, que tenía por obligación componer también toda la música que se hacía en ella. Es decir, generalmente en una catedral se interpretaba música local, compuesta por su maestro de capilla, distinto en Salamanca que en Ávila, que en Segovia, etc. También se reforzaba la capilla por algunos capellanes de coro, que eran músicos, y también a veces apoyaban mozos de coro. Había más puestos relacionados con la música, por ejemplo, los afinadores de órganos. Aquí hay un fragmentito de un libro de cuentas sobre el cual se paga a José Amador, que era un afinador de órganos, 500 reales de la fábrica, que ahora mismo vemos lo que es, en el año 1648. La sección de Hacienda de la catedral tenía una serie de entidades económicas diferenciadas. La catedral era una gran empresa que daba trabajo a muchísima gente, puestos de trabajo directos e indirectos. De la gestión de todo esto se encargaba un mayordomo. Teníamos la contabilidad de la fábrica, que para nosotros es muy importante. El dinero de la fábrica se gastaba en el culto y en mantener el edificio. Es muy notable esto. Dentro del culto estaba la música, por lo cual una gran parte del dinero destinado a música se obtenía, se pagaba de la fábrica. La mesa capitular es otra administración desde la cual se pagaba a canónigos y racioneros. Y luego había distintas fundaciones de capellanes, memorias pías, etc. Vamos a ver.
estamos ya con la contabilidad y la música. La contabilidad, vamos a ver de dónde se pagaba a unos y a otros, ¿no? Los músicos eran o medio racioneros o asalariados. Hubo una bula de Sixto IV en 1481 que decretó la división de la primera ración que vacase en dos medias raciones, una para el maestro de capilla y otra para el organista. Es decir, los músicos, ninguno de ellos era racionero entero, eran todos medio racioneros, cobraban la mitad que otros. Y bueno, a mediados del siglo XVIII había 10 medias raciones de música, una el maestro de capilla, otra el primer organista y luego había 8 voces, tiples, 2 de cada. Tiples es lo que ahora llamaríamos soprano, contraltos, 2 tenores y 2 bajos. Los salmistas eran asalariados y cobraban de la fábrica. Había también otros instrumentistas que no eran racioneros. Los instrumentistas se solían llamar ministriles. Había más músicos de voz, aparte de los 10 que hemos indicado, que cobraban de la fábrica, y luego una serie de capellanes y de mozos de coro a los que se daba de aquí un salario para reforzar la capilla musical. Tampoco esto es muy estanco, o sea, algunos músicos eran medio racioneros y además percibían salario o parte de salario de la fábrica por otros conceptos, como vamos a ver. Bueno, las series documentales, es decir, qué documentos del archivo contienen información a este respecto. Pues tenemos los documentos de la sección de Hacienda, de la fábrica hay expedientes y libros de cuentas de fábrica, es decir, los expedientes son como recibos, pues un recibo en el que consta que se ha pagado al maestro de capilla tanto por enseñar a los niños de coro, por ejemplo. Y esos expedientes están más detallados, pero luego cada uno de estos asientos se apuntaba en un libro. Entonces los libros de cuentas de fábrica recogen un resumen de todos los gastos de esta entidad de forma más corta, más simplificada que en los expedientes. Y bueno, pues son de obligada consulta para estos asuntos. En la mesa capitular también tiene libros y expedientes, los libros de receptoría de señores que se llaman, donde constan lo que cobraba cada uno por su ración o por su media ración, en este caso. Las actas capitulares son muy importantes porque son libros que recogen los acuerdos del cabildo. Es lo que en una universidad equivaldría al libro de claustros, por ejemplo. Y en ellos hay mucho contenido sobre contratación de músicos, sueldos, convocatorios de oposiciones para cubrir sus puestos, etc. Hay otras series, expedientes de oposiciones muy interesantes, porque en ellos a veces constan también, están los propios exámenes que superaron o no superaron los que se presentaron. Hay expedientes de secretaría, cartas, instancias, hay ceremoniales que explican qué se debe hacer en cada caso, en las fiestas, etc. Hay partituras, hay calendarios. Bueno, esto es una imagen de un libro de fábrica de la Catedral de Salamanca de 1646. Dice libro de fábrica, año de 1646 y siguientes. Está encuadernado en pergamino, como vemos. Esto es un expediente de mesa capitular en el que se ve bastante bien. El mayordomo de mesa capitular paga a Manuel Dollagüe, que luego sería un importante maestro de capilla, entonces era capellán de la capilla de Torres, pues 60 reales de vellón, importe de 10 pares de gallinas que le corresponden por tal capellán. Figura muchas veces en especie pares de gallinas, fanegas de trigo y todo esto, que parece ser que era por asentar el valor, como había variación como siempre, ¿no? Pues aunque no les dieran las gallinas propiamente dichas, le daban lo que en ese momento correspondía a un número de gallinas. Este es un expediente también de cuentas de fábrica de 1632. Por este se paga a Manuel de Tavares o Chantre, pues se le paga el salario anual. Aquí tenemos una página de un libro de actas capitulares de signatura AC51 en el que un canónigo informa de la voz y habilidad de un músico tenor de Madrid. Estaban buscando músicos en Madrid, o bueno, se buscaron también en otros sitios porque querían mantener el brillo y la importancia de la música en la Catedral de Salamanca, que era un destacado foco musical porque además, como sabemos, había cátedra de música en la vecina universidad y no siempre, pero en algunos casos,
el que vino de maestro de capilla pudo aspirar al puesto de catedrático y entonces eso hacía que fueran pues plazas cotizadas ambas. Esto es un libro de cuentas de fábrica del año 1547, luego lo vemos en más detalle, aquí figura entre otras cosas una compra de instrumentos. Como cosa curiosa para quien no esté familiarizado, las cantidades que figuran a la derecha están en números romanos y en minúscula, lo cual pues hay que acostumbrarse a leerlo. Seguimos, cuestiones sobre provisión de puestos, musicales en este caso. Aquí tenemos un edicto. Este es el edicto de 1789 por el que se convocaron oposiciones al magisterio de capilla, que son las que luego ganaría Manuel Dollagüe. En él consta, por ejemplo, las obligaciones que va a tener quien obtenga el puesto. Por ejemplo, dice aquí, será obligado a residir todas las horas de coro, nocturnas y diurnas, y hacer las semanas de altar que le toquen por su turno, y además deberá desempeñar el magisterio, rigiendo la capilla de música en todas las funciones dentro de esta Santa Iglesia, en las de tabla de fuera de ella y en todas las demás a que nos pareciese conveniente hacer concurrir la capilla, y proveyéndola el maestro de las composiciones necesarias y teniendo a su cargo la obligación de enseñar a los niños de coro el canto llano y figurado, es decir, el gregoriano y la polifonía, adelantando a los que tuviesen actitud en el contrapunto y composición y cumpliendo todo lo demás que se encargare, quedándonos siempre la facultad de aumentar, disminuir o alterar estas obligaciones. Nos damos cuenta que el maestro tenía a su cargo muchísimo trabajo. Y bueno, había 60 días de término, es decir, esto se mandó a otras catedrales, a los principales lugares de España, se expuso y los que lo leyeron tenían 60 días, 2 meses, para escribir optando al puesto. Bueno, también tenemos las actas capitulares, como decíamos. Hay casos en que se detallan búsqueda de músicos. Se busca siempre a los mejores, fuera de Salamanca a veces, y especialmente en Madrid. Por ejemplo, pues en marzo de 1730, ese es lo que teníamos antes en una página de un acta capitular, se expresa la necesidad de buscar voces para la capilla y dice, una de las que siempre se han esmerado en tener las mejores voces para el mayor culto de ella. Y afirmaba que hay un tenor excelente en Madrid y querían escribirle y hacerle una oferta, a ver en qué condiciones estaría de acuerdo en desplazarse para trabajar en Salamanca. Esta es una imagen del acta, esta es la página donde dice esto. Aquí tenemos también otros casos de búsqueda de músicos fuera de Salamanca. Por ejemplo, estos de un libro de cuentas de fábrica, pagaron a don José de Abella, capellán, pues 150 reales por el gasto que hizo de ir a Plasencia a buscar el sochantre. Querían traer a Salamanca un sochantre. En el año 1662. Otro ejemplo, se pagaron 780 reales a don José Jerónimo del Álamo, sochantre, que le dieron de ayuda de costa y gasto del camino de Plasencia. Parece ser que se desplazó a Salamanca desde Plasencia, le hicieron la prueba, no se pondrían de acuerdo, no les gustó o lo que fuese, y le dieron una ayuda para el camino, para volver a su casa. Otro ejemplo de búsqueda de músicos fuera de Salamanca, aquí le libran a Francisco Manzano, caminante, 36 reales por las 2 jornadas que hizo a la Nava del Rey a llamar a un corneta por cuenta del cabildo. También estamos en el siglo XVII, 1632. Esto sería un ejemplo del expediente de oposiciones al magisterio de capilla que mencionamos antes, de 1789, incluyendo los gastos que se hicieron a cuenta de la oposición. Aquí hay un retrato de Dollagüe, el opositor que ganó el puesto, está más cerca aquí. Por ejemplo, del papel de los edictos y las cartas que se enviaron, 10 reales de vellón. De la impresión de dichos edictos y cartas, 40. De las certificaciones de 42 edictos remitidos a las santas iglesias de fuera, 168. Y bueno, por aquí finalmente de los autos y diligencias del proceso según su tasa, 220. Total se gastaron 482 reales y 16 maravedíes, fechado en agosto de 1789. Sobre pagos a los músicos, pues por ejemplo tenemos noticias en las actas capitulares. Pues, por ejemplo, a Manuel de Santiago, capellán de coro y violón de la capilla, pidió salario, pero se lo negaron. Muchas veces también ocurría esto.
Hay muchas reivindicaciones salariales en las actas. En los expedientes de cuenta de fábrica, por ejemplo, vemos que José Cañadas, que era un violinista que fue luego bastante destacado, en 1774 cobraba 104.720 maravedíes. Y bueno, en los libros de cuentas de fábrica, por ejemplo, tenemos ahí una imagen del maestro de capilla que cobra 1.540 reales, que se pagó a don Antonio de Yanguas, el maestro entonces, pues de la siguiente forma: 550 para papel para las composiciones de los villancicos, 550 por la enseñanza a los niños del coro, y 440 restantes por la razón de vivienda de su casa. Y bueno, aquí vemos que se tenía en cuenta también el papel que se gastaba y, bueno, y la enseñanza, que era muy importante. Yanguas, como era el maestro de capilla, era también medio racionero, pero percibía estas cantidades de la fábrica por esos conceptos que indicábamos. Esto es en grande la hoja de la cual está sacado el caso anterior. Aquí vemos, pues, por ejemplo, esto sería un resumen de las nóminas, la data, es decir, el cargo, lo que pagaba el mayordomo a los empleados. Por ejemplo, arriba tenemos la pensión del señor tesorero, maestro de ceremonia, después maestro de capilla, racionero a Matraín, que era uno de los músicos, etcétera, etcétera. Los que siguen son músicos todos. Esto sería una carta de un expediente de secretaría. Esto pues es un poco gracioso. Diego González, ministril, es decir, músico de instrumentos, dice que ha sido criado de VS desde que tenía 11 años y desea serlo toda su vida, y quisiera no tener madre y hermanos pobres que sustentar y ser la mejor pieza de ministril que hubiera en España para servir a VS y tal. Bueno, al final le dice, más o menos, es muy, muy simpático, que bueno, no permita VS que se sepa en toda España que tiene tasado mi corto talento en 8.000 maravedíes, sabiéndose con cuánta libertad VS paga a sus criados. Bueno, el asunto surtió efecto, porque de los 8.000 pasó a cobrar 30.000, así que se ve que se lo cuestionaron. Bueno, otros pagos a músicos, pues esto era el mismo caso de antes, por la enseñanza, por ejemplo, aquí uno de los instrumentistas, Juan Francisco Gómez, que era violinista, pues estaba enseñando a tocar violín y bajón algunos modos de coro, y le dan, pues por ese concepto, 11.220 maravedíes. El caso que teníamos antes también del maestro de capilla, esto ya lo hemos visto, que cobraba por la composición, el papel para la composición de los villancicos y también por la enseñanza y demás. Bueno, aquí una salvedad: los villancicos no eran exclusivamente de Navidad, eran composiciones en lengua vernácula, es decir, en Salamanca, en castellano, que se cantaban en las principales festividades, es decir, en la Navidad, por supuesto, pero también alrededor del Corpus había muchos villancicos al Santísimo, en el Corpus, en la octava, en la procesión, en todo lo relacionado con esa fecha. Como la patrona de Salamanca, de la catedral, era la Virgen de la Asunción, pues hay muchos también a la Virgen de la Asunción, etcétera, etcétera. Entonces, casi todos eran nuevos al año, y el maestro tenía todos los años que componer bastantes villancicos nuevos para los distintos eventos. Bueno, aquí también en la catedral daba ayudas por imprevistos. Aquí, por ejemplo, hay un salmista que le dan 300 reales para atender a su padre enfermo en 1755. Por asistencia a funciones religiosas también, algunas, otras eran de tabla, como si dijéramos, estaba en su contrato, pero algunas no. Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo de asistir a la vela del Santísimo el 1 de noviembre de 1777. Ahora vemos el listado de personas que asistieron y lo que cobraron. Por composición de obras tenemos aquí otro ejemplo de otro libro de cuentas de fábrica, de Juan de Torres Rocha, de 1662, que cobraba por componer los villancicos. Aquí está la lista de los que habían asistido en 1777 a la vela del Santísimo. Está el nombre a la izquierda, la cantidad en reales que les habían dado. Aquí también hay otro caso, pues por ejemplo por el alquiler de vestidos para una dancilla que se hizo en Navidad del 62, de 1662. Es curioso, pero seguro que alrededor de las fiestas navideñas los niños de coro danzaban algunos villancicos que tenían aire de danza, varios, y entonces pues alquilaban vestidos. Lo he encontrado en varios sitios y está en el libro de cuentas de fábrica como gastos
del culto. En ocasiones puntuales que hizo falta reforzar la capilla, es decir, sobre todo cuando las circunstancias económicas eran malas y no se podía mantener como tal plantilla a varios, se les contrataba puntualmente. Aquí en 1872, pues hay en un expediente de cuentas de fábrica lo que se ha pagado a cada uno de los que han asistido, don José Sánchez Díaz Reales, etcétera, etcétera, y lo firma Manuel Astudillo, que era entonces el encargado de la orquesta que en realidad casi no pertenecía ya a la catedral. Bueno, por asistir a fiestas de fuera que llamaban, ellos intervenían en fiestas de otras entidades, de Salamanca y de otras localidades, por ejemplo. Esta carta es de un expediente de secretaría donde se indica que de Segovia van a celebrar una fiesta porque se va a trasladar a la imagen de Nuestra Señora de la Fuencisla a una iglesia nueva y que se había realizado, y entonces pues pedían a la Catedral de Salamanca, que sabían que tenía buenos músicos, pues un refuerzo para esas festividades. Le pide, me parece, un tenor y un contralto, que sabemos que los tiene, cual conviene, y suplicamos les dé licencia y ordene que para el 11 de septiembre estén aquí y tal. O sea que pedían también a la Catedral de Salamanca sus músicos otras entidades. Bueno, compra de instrumentos tenemos algunos bastante interesantes. Por ejemplo, este asiento es del 22 de abril de 1547 y corresponde a una colección de instrumentos magnífica que posee la Catedral de Salamanca y que mucha gente no sabe que está ahí. Son instrumentos renacentistas, orlos y chirimías que, como dice aquí, pagaron 25.000 maravedíes al arcediano de Monleón, que costaron los orlos y chirimías que se trajeron de Flandes para la iglesia. Aquí tenemos una imagen de esos instrumentos. Vamos, y hay algunos más. Los orlos o cromornos son los que tienen forma de callado y los demás son chirimías o partes de ellas, y a la derecha del todo hay un bajón. Y bueno, son muy interesantes estos instrumentos, una colección magnífica y casi única. También, por ejemplo, se alquilaba el piano. En los días del Triduo Sacro no solía utilizarse, no se utilizaba el órgano en la liturgia, entonces pues se alquilaba un piano para las lamentaciones de Semana Santa. Todos los años se pagaba a alguien que lo traía y lo llevaba. Y también se compraron otros instrumentos, por ejemplo, se compró un contrabajo en 1815 y dice que se compre, pero que no lo saquen para función alguna fuera, para las funciones que, como hemos dicho, tenían lugar fuera. Bueno, también adquisición de libros y partituras. Por ejemplo, aquí se dan 76 reales por impresión de los villancicos de Navidad. Aquí, más que partituras, es el texto. A veces se imprimieron los textos, las letras de los villancicos, y se repartieron entre la gente que asistía al culto. Aquí tenemos, por ejemplo, pues que se pagaron por unas letras de villancicos. El maestro de capilla no escribía las letras, normalmente las adquirían de fuera. Todavía no lo tenemos del todo muy claro, pero en algunos casos, pues como aquí, se pagan para que traigan de Madrid unas letras de villancicos, y está en el correspondiente libro de cuentas de fábrica de 1662, es uno de los asientos. Por copiar libros de canto, por ejemplo, hay el testimonio de Domingo García, que era racionero, era medio racionero porque era músico, y en fin, él copia unos cuantos, se conservan estos libros, son grandes, de facistol, y bueno, pone que lo copió Domingo García en tal año y demás. Hombre, aquí le dan las gracias, pero probablemente, y supongo y espero que le dieran algo más que las gracias. Bueno, esto ya terminando, sería un reflejo de las crisis económicas del siglo XIX en la plantilla musical de la catedral. La gráfica que he realizado tiene en el eje vertical o eje de ordenadas la suma de los salarios en reales, y en el eje de abscisas, el eje horizontal, el transcurso de los años. Entonces vemos, por ejemplo, que hay una caída impresionante después de 1808, en que se produce la guerra contra los franceses. Durante todo el periodo de la guerra, y el mínimo se viene a alcanzar sobre 1813, vuelve a crecer en la época en que se vuelve a instalar Fernando VII, hasta que empieza una nueva caída coincidente con el
trienio liberal o constitucional del 20 al 23. Después, durante la década ominosa, vuelve a subir un poco y una vez que ha fallecido Fernando VII, vuelve a bajar y se estanca en un lugar bastante bajo. Esto tuvo consecuencia, pues, contratar menos músicos y aunque procuraron no despedir demasiados, pues lo que hicieron fue generalmente rebajarles el sueldo a todos. Entonces, lo que se hizo en estos casos es contratar músicos de fuera para las grandes festividades, como veíamos en la lista que puse antes, que era esta. Entonces, esto es el año 1872, pues un año de grandes problemas económicos, y aquí consta en el expediente, un expediente de cuentas de fábrica, el pago a los músicos que se contrataron está firmado en agosto. Se contrataron para la festividad de la Asunción, para poder hacer la música a toda orquesta y a voces. Bueno, y para concluir, pues vemos que la música era importantísima para el culto. Como he dicho, Salamanca, la catedral, era un gran foco musical porque tenía al lado la universidad y ahí pues hubo varios músicos que ostentaron a la vez el magisterio de capilla de la catedral y la cátedra de la universidad. Entonces esto era una gran atracción. Las transacciones económicas ocasionadas por la música dieron trabajo, involucraron a muchísimos sectores económicos, pues libros, papel, pergamino, proveedores de instrumentos y una serie de objetos más. El Cabildo invirtió grandes sumas de dinero cuando las tuvo, claro, en tener a los mejores músicos a lo mejor, ¿no? Y de hecho, como hemos visto, pues se trasladaba alguna gente a Madrid si era necesario o a otro sitio para tratar de obtener que trabajasen en Salamanca los mejores. Y los músicos recibieron pagos por muy distintos conceptos. Los que eran medio racioneros, pues aparte de su ración, y los que no, pues un salario, pero además tenían las dietas que llamaríamos ahora por asistir fuera a otras fiestas, el dinero que percibieron por la enseñanza, por la composición y por otras determinadas causas. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por la atención y vemos pues esto, que la economía siempre ha sido muy importante. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Pues nada, vuelvo a reiterar las gracias por su atención y hasta la próxima vez.